Buenas noches. Vladimir Putin recibió hoy en Moscú al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la misma larga mesa donde rechazó las propuestas de paz que llevó a Rusia al presidente francés Emmanuel Macron antes de iniciarse la invasión de Ucrania. Guterres intentó inútilmente un acuerdo para establecer corredores humanitarios en zonas devastadas por la guerra, como la ciudad de Mariupol, y enfrentó la cólera de Putin y su canciller Sergei Lavrov al calificar claramente de invasión las despiadadas acciones militares de Rusia contra su vecino. En el Kremlin no hay espacio a la negociación, empeñado ahora en conquistar el sur y el este de Ucrania y quizá extender el conflicto hasta áreas de Moldavia. Estados Unidos ha respondido buscando la coordinación con decenas de aliados para mantener un flujo de modernas armas y municiones a Kiev, una ayuda que resulta imprescindible para el objetivo abiertamente declarado por Washington de buscar que el resultado del conflicto sea una Ucrania independiente y una Rusia debilitada. Esta noche examinaremos el curso del tercer mes de guerra en el este de Europa y veremos también cómo crece incesantemente el número de inmigrantes cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades que atraviesan México rumbo aquí a los Estados Unidos. Las posibles consecuencias de la compra de Twitter por el hombre más rico del planeta y la actualidad de Perú, donde el presidente Pedro Castillo plantea un nuevo desafío al Congreso, solicitando iniciar el proceso para una nueva constitución. Todo esto en Ahora con Oscar Aza, en solo segundos, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La cita, celebrada este martes en Moscú, podría abrir paso a otra etapa de conversaciones sobre la invasión a Ucrania. Conozco sus preocupaciones con respecto a la operación militar de Rusia en Donbass, en Ucrania. Creo que será el tema principal de nuestra conversación de hoy. Solo me gustaría señalar a ese respecto que el problema surgió después del golpe de Estado que se llevó a cabo en Ucrania en 2014. Eso es un hecho obvio. Tras los recientes severos ataques de Rusia contra diversas ciudades ucranianas, Guterres cuestionó estas operaciones militares e instó a una averiguación. Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Reportes desde Ucrania informan sobre el continuo asedio de misiles rusos en poblados claves con ocupación civil y ubicaciones militares. Tenemos en esta parte del programa desde Madrid a Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa, y desde Odessa, en Ucrania, a Tatiana Kolvayenkova, profesora de lengua española de la Universidad Nacional Mechnikov en Odessa. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Jesús, tu lectura de lo que ha ocurrido en esa reunión del secretario de las Naciones Unidas, Guterres, con el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, y con el canciller Sergei Lavrov, donde evidentemente hubo bastante tensión cuando Putin y Lavrov no aceptaron que se le llamara invasión a las operaciones en Ucrania. Tu lectura de esto, Jesús, y bienvenido nuevamente. Buenas noches y encantado de estar de vuelta. La palabra, es decir, el vocablo negociaciones de paz, negociaciones, está desterrada de la actualidad informativa desde hace semanas. Entonces teníamos poca esperanza y las únicas que ahora podemos tener es que más que un gran acuerdo que pueda ser un alto al fuego general, solo puedan ser pequeños y puntuales acuerdos que permitan la evacuación de civiles, por ejemplo, en el caso de la acería Azovstal, que es el último reducto de los defensores ucranianos de la ciudad de Mariupol. La verdad que yo tenía algún tipo de esperanza de que saliese de esa reunión algún acuerdo de este tipo, pero bueno, vamos a ver si luego en los próximos días hay alguna reunión técnica, no más allá de las negociaciones de los grandes dignatarios. Si uno mira y observa los medios de comunicación rusos, evidentemente las atrocidades, los crímenes de guerra que denunciaba el secretario general de Naciones Unidas,
pues son inexistentes, y por tanto podemos entender el rechazo ruso y la sensación de que son realidades absolutamente diferentes. Lo que en Rusia entiende que está pasando en Ucrania no tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros, y por tanto el diálogo es bastante complicado. Esto se sigue complicando, Jesús, porque evidentemente se ha anunciado desde el Kremlin la interrupción del suministro de gas a Polonia y Bulgaria. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque estos son dos países miembros de la OTAN. Bueno, en el caso de Polonia es que ha sido la decisión polaca de no aceptar las condiciones rusas para seguir el suministro, que eran que los pagos se efectuaran en rublos, de tal forma que el gobierno polaco tenía que salir al mercado internacional, comprar rublos, y esto ayudaba pues a mantener el valor internacional de la moneda. De todas formas, los polacos dicen que ellos estaban preparando para hacer frente a un eventual corte. Ellos pretendían alcanzar una mayor autonomía energética. Entonces, en el caso puntual de Polonia, pues vamos a ver si esos efectos inmediatos son tan duros, teniendo en cuenta que el país ya tenía en mente desconectarse de Rusia. La cuestión es que, más allá de que sea un país de la OTAN, evidentemente hay una situación de confrontación total. Esto se ha convertido en una guerra proxy, una guerra por delegación. Entonces, mientras no haya enfrentamientos directos de un país de la OTAN con Rusia, podemos tener claro que las respuestas y las medidas que pueda tomar de represalia Rusia contra Occidente van en esta línea. Vamos a Odessa con Tatiana Kovalyenkova. Tatiana, buenas noches, buenas madrugadas en Odessa. Cuéntanos cuál es la situación, porque se ha estado hablando en las últimas horas de una posible incursión en Moldavia por parte del ejército ruso. Si esto es así, tendría que pasar por Odessa. ¿Están ustedes siendo atacados ya o todavía? Buenas tardes. La situación es bastante tensa, como todo ese tiempo. Como se ha reportado por todo el mundo, este fin de semana ha habido un ataque con misiles sobre la ciudad de Odessa. Cuando digo sobre la ciudad, tengo en cuenta que hubo un impacto en un bloque de viviendas con víctimas civiles. Y todos los días y todas las noches suenan estas sirenas anunciando múltiples ataques con misiles. Ayer dieron en un puente importante sobre el río que está en la provincia de Odessa, dañándolo en parte, y esta situación es continua, no para. El problema es que la así llamada República de Transnistria de Moldova está a 60 kilómetros de aquí, y sí, nosotros sentimos este peligro. La verdad es que las autoridades de la misma república, junto con la presidenta de Moldova, dicen que no tienen intención de entrar en la guerra, que no quieren entrar en el conflicto militar, pero la guarnición rusa en este territorio sigue siendo un peligro para nosotros, aunque es bastante reducida y dicen que mal preparada. Jesús, hay un trabajo que estamos viendo de Robert Burns que habla de que Putin logró lo que quería evitar con Ucrania. Y vamos a citar una lista de armamentos de última generación que le han estado llegando a los ucranianos o que va a llegar a Ucrania. La lista, y citamos, la lista de armas que llegan a Ucrania es larga y cada vez más larga. Incluye nuevos aviones teledirigidos estadounidenses para el campo de batalla, artillería la más moderna de Estados Unidos y Canadá, armas antitanques de Noruega, vehículos blindados, misiles de Gran Bretaña y misiles antiaéreos Stinger de Estados Unidos, Dinamarca y otros países. Estamos ya en una guerra globalizada de ayuda a través de Ucrania contra Rusia. Bueno, pues como lo dije en la anterior intervención, de que esto se ha convertido en una guerra proxy, por decir, en español diríamos aquí, en el español de España, por delegación, en el sentido de que los países de la OTAN, no la organización colectivamente, no de forma directa, pero estamos armando y ayudando a Ucrania a defender. Y aunque
usted está usando vamos a decirlo, el truco legal de que no es la organización de forma colectiva, sino que son decisiones unilaterales de cada uno de los países, desde Rusia se percibe esto pues como un enfrentamiento en el que, de forma interpuesta a través de Ucrania, enfrenta a Occidente con Rusia. Vamos a ver que, como decía yo antes, las líneas rojas trazadas por Rusia era la intervención militar directa, que en tal caso decían ellos que generaría consecuencias inimaginables, que era una forma de un lenguaje muy velado para hablar de, bueno, nada velado para hablar de armas nucleares. Entonces, mientras no se cruce esa línea roja de la intervención militar directa, pues podemos pensar que más allá del lenguaje y de la retórica y de los gestos como las pruebas de armamento nuclear y el anuncio de movilización de las fuerzas estratégicas, no va a pasar nada. Esa lista pues además ha sido creciente. Lo que preocupa realmente a los rusos es que para la nueva fase de la guerra en el Donbass va a ser decisivo toda esa ayuda militar. No toda ha llegado todavía. Mucha de esa ayuda requiere que los militares ucranianos sean formados y entrenados a aprender a manejar algunos de esos sistemas porque no están familiarizados con ellos, y cuando cuando ya estén preparados, pues veremos que llegue a la primera línea de combate y vamos a ver si van a tener un papel decisivo. Entonces, claro, esa es la gran preocupación rusa de ese material avanzado, y queda también la duda. Hemos dado por hecho que los rusos no harían determinadas cosas porque nos parecían irracionales, fuera de toda lógica. Tampoco vamos a descartar que pueda haber algún tipo de medida que esté todavía fuera de nuestra imaginación, si los rusos se sienten que están a punto de perder la guerra y que culpan a la OTAN de ello y que consideren que tienen que hacer algún gesto para frenar esa ayuda. Tatiana, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en su reunión con Zelensky y con Antony Blinken, el secretario de Estado, que había una voluntad en las Fuerzas Armadas ucranianas de victoria, que había una determinación y que cuando hay determinación es muy posible que Rusia perdiera la guerra. ¿Qué piensan ustedes en Odessa de lo que está ocurriendo? ¿Han visto mucha movilización de tropas y equipamiento militar moderno que le está llegando a Odessa? Oscar, te puedo decir una cosa, que no solo en Odessa, sino en toda Ucrania, esa determinación es muy fuerte, por la única razón que si no obtenemos una victoria con armas, esto sería tanto para Ucrania como para toda Europa una tragedia y no el final de la guerra. Cuando se rinde Ucrania, no termina la guerra. Eso quiere decir que la guerra traspasa las fronteras europeas sí o sí, porque el único problema del mundo ahora es pensar que Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, piensan como lo piensa la gente normal, pero no es así. No podemos entender esta lógica es tergiversada, tiene su propia visión del mundo, la propia visión de historia, es que está reescribiendo historia y nos la intenta meter. Esta nueva historia suya, y por aquí nosotros lo que vemos es el deseo del pueblo ucraniano de vivir en paz. En Odessa no tenemos movilización, la gente sí se presenta voluntariamente a las defensas. Es muy importante subrayar que Ucrania no había anunciado una movilización general, bueno sí, pero en práctica lo que pasa es que la gente se presenta voluntariamente y no hay más armas de los que había. Tatiana, te agradezco muchísimo este valioso tiempo, al igual que Jesús Pérez Triana desde Madrid. Tatiana Kovalyenkova desde Odessa. Vamos a otra noticia, a otros temas. México anuncia la detención de la cifra récord de 942 inmigrantes cubanos en solo 4 días. Continúa un éxodo imparable por la frontera sur de Estados Unidos. Lo vemos a la vuelta, y Rusia parece decidida a llevar la guerra más allá de las fronteras de Ucrania. Veamos. En Moldavia, una serie de atentados en la región separatista de Transnistria hace temer un desbordamiento de la guerra en Ucrania. La tensión crece en la región de mayoría rusohablante, en la que además hay estacionadas tropas rusas.
El presidente de los separatistas, Vadim Krasnoselsky, apunta a Ucrania como posible responsable de los ataques, mientras la presidenta de Moldavia condena las provocaciones que puedan amenazar la paz en el país. Hay tensiones entre varias fuerzas dentro de la región interesadas en desestabilizar la situación. Esto hace que la región de Transnistria sea vulnerable y crea tensiones para la República de Moldavia. Condenamos cualquier desafío e intento de atraer a Moldavia a acciones que puedan poner en peligro la paz en el país, declaró la presidenta moldava Maia Sandu. La autoproclamada República de Transnistria es un territorio de apenas 500.000 de habitantes que rompió lazos con Moldavia tras un conflicto armado en el que contó con ayuda rusa en 1992-93. Rusia ha admitido que quiere crear un corredor desde el Donbass a la anexionada península de Crimea y no parar hasta tomar el sur de Ucrania para unirlo con la región separatista prorrusa de Transnistria.